Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una vez más transmitiendo desde la ciudad de Mérida, muy contenta de poder estar aquí para cada uno de ustedes. El tema de ahora está maravilloso, el tema de ahora me encanta porque muchas veces desde nuestras creencias y desde nuestros introyectos aprendemos que la culpa la tenemos que cargar, que la culpa vive con nosotros y que la culpa es importante para cambiar. La culpa muchas veces vamos cargando con ella porque no las contaron, nos dijeron. Hay muchos introyectos dentro de nosotros y es importante que descubramos qué sí es culpa y qué no es culpa. Por ejemplo, el tema es comprender mi culpa. Les pido porfa que me ayuden a decirme si se escucha bien porque estoy con ustedes con audífonos para que no escuchen el ruido de la calle. Bueno, vamos a checar primero nuestras creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias? El deber ser. Las creencias es que una mujer debe de ser buena madre, una mujer debe de ser buena esposa, una mujer debe de atender a sus hijos, una mujer debe de ser atenta, una mujer debe de ser sumisa. Bueno, hay muchísimas creencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y es importante que las reconozcamos, es importante que nosotros descubramos cuáles son nuestras creencias. ¿Para qué? Para evaluar nuestras conductas, para evaluar nuestras culpas, para evaluar si realmente vale la pena, desde mis creencias, sentirme culpable o no. ¿Cuáles son los introyectos? Los introyectos son el concepto que tenemos de algunas cosas, como lo que es un hogar, el introyecto que tengo lo que es una familia, el introyecto que tengo lo que es una relación matrimonial, el introyecto que tengo lo que es una ciudad, el introyecto que tengo sobre usos y costumbres de una comunidad. El introyecto es el que realmente es algo que lo traemos introyectado desde nuestras creencias. Todos sabemos lo que es un departamento. Entonces, para mí un departamento puede ser de 4 recámaras, muy amplio, de 120 metros, pero hay departamentos que miden 50 metros. Entonces, aquí es algo, es una imagen que tenemos donde uno puede dormir, donde uno puede cocinar, donde uno puede tener habitaciones. Ese es el introyecto que tengo de un departamento. ¿Cuál es el introyecto que tengo de un hogar? Muchas veces tenemos ese introyecto de que para que exista un hogar debe de haber un papá, una mamá y un hijo. Y no, muchas veces eso es mentira. Muchas veces en un hogar puede vivir el papá y un hijo, o la mamá y un hijo. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestros introyectos, ahí es cuando vamos a evaluar realmente si vale la pena esas culpas que sentimos, ese sentimiento que tenemos que nos han hecho creer que sí estamos bien o que sí estamos mal. Por ejemplo, esos introyectos o esos mensajes que debes de estudiar para ser alguien en la vida. Debes de terminar una carrera para ser alguien en la vida. Debes de comportarte adecuadamente para ser alguien íntegro. Debes de sacar siempre buena calificación para que logres éxito. Debes de trabajar arduamente para que seas feliz. Esos mensajes que tenemos entre el bien y el mal nos ayudan mucho para tener una introspección con nosotros mismos y descubrir qué cosas voy a estar cargando, qué cosas voy a evaluar y sobre todo darme cuenta. Muchas gracias, saludos a Marilú, a Jesús, a Blanca, a Olga y a Gaby Peña. Entonces tenemos que realmente introspección con nosotros constantemente para darme cuenta qué situaciones voy a evaluar como una culpa. Por eso es comprender la culpa. Primero voy a checar mis creencias, después mis introyectos y también los mensajes que tengo de papá, los mensajes que tengo de mamá y darme cuenta que la culpa es de un comportamiento entre el bien y el mal. La culpa también nos lleva constantemente a la desaprobación. Si no estudias, no vas a ser una buena persona. Si no estudias, no vas a salir adelante. Es desaprobación.
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no haces esto? Y así es una desaprobación constante donde tú debes de ser aplicada, los hombres no lloran, tienes que tener un buen comportamiento y constantemente la gente, los maestros, la autoridad nos van evaluando entre el bien y el mal, si estás bien en algo o si no estás bien en algo. También tenemos que checar nuestros parámetros por los cuales me estoy juzgando. Eso es muy importante. Nuestro juicio es tan grande y a veces no es tan beneficioso. ¿Por qué? Porque nuestro juicio lo vamos formando a lo largo de nuestra vida desde los conocimientos que tenemos de nuestros padres. Entonces, cuando yo me detengo para ver qué parámetros tengo por los cuales yo me estoy juzgando y checar realmente el contexto en el que me viví en ese momento. Eso es así, vamos a tener una comprensión con nosotros, una compasión con nosotros para que chequemos que no vale la pena ser tan duros con nosotros mismos, que vale la pena que nos detengamos para checar ese contexto por lo cual yo tengo esa culpa tan grande. La culpa, por ejemplo, muchas veces destruye mi estima. Entonces, por eso es bien importante que analicemos cada culpa que tenemos hasta ahorita en este momento. Ahora, muchas veces la culpa me lleva a vivir, a sufrir por el pasado. Y eso es cuando yo digo, híjole, ¿y si no me hubiera casado? ¿Y si no hubiera tenido hijos? ¿Y si no hubiera estudiado esta carrera? ¿Y si me hubiera ido a vivir a Nueva York con mi pretendiente? ¿Y si me hubiera casado con esta persona? O sea, constantemente cuando nos vamos al pasado son arrepentimientos que tenemos constantemente y eso nos habla de que estamos en una culpa cuando muchas veces muchos pacientes dicen es que si no me hubiera casado con esta persona y me hubiera casado con otra persona es que hay una culpa donde realmente creemos que porque me casé con la otra persona no soy feliz y eso no tiene nada que ver con la situación. El problema es mío, la otra persona no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy viviendo. Cuando ustedes se chequen que están en el pasado y hay un sentimiento, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, es momento de detenernos para evaluar esa culpa, porque muchas veces sigo pasivamente atada a esa conducta inadecuada. Por ejemplo, el que me haya casado, el número de hijos que tuve, el número bueno, las conductas que he tenido, o sea, cuando a veces vivo unas conductas pasivamente atadas hacia esa situación, podría ser las personas que han abortado, que constantemente se arrepienten y viven en la depresión, cuando toman malas decisiones, ¿por qué estudié contabilidad si a mí me gustaba más arquitectura? ¿Por qué estudié psicología si a mí me gustaba más la administración? Son conductas y son actos que me están arrastrando constantemente. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy pasivamente agrediéndome, me estoy lastimando porque no disfruto la carrera que ahora tengo, porque no disfruto la maternidad que tengo, porque no disfruto la vida que tengo, porque vivo enojada constantemente, esa es una agresión pasiva que estoy teniendo conmigo. Y la idea es que realmente yo me confronte con estas situaciones y darme cuenta que me está haciendo sentirme infeliz. La culpa también, me siento culpable cuando no estudio, cuando no hago la comida, cuando no hago mis deberes, cuando no terminé una carrera, cuando dejé las cosas a medias. La culpa está llegando constantemente en todo momento. Cuando tengo un coche y no lo manejo, cuando mi esposo me invitó a viajar y no lo hice, cuando aborté, cuando no le he hablado a algún hermano porque está enfermo, la culpa viene en cada momento, porque no le hablo a alguna amiga, porque no estoy al pendiente de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, o sea, la culpa viene en cada momento, entonces hay que analizar esa culpa y realmente descubrir si vale la pena. Luego, siento un sentimiento de minusvalía, a veces siento que no puedo,
a veces siento, no me la creo que puedo, entonces yo digo, no, es que si lo intento y me quedo sin trabajo, y si compro un coche y no me alcanza, y si me meto a estudiar esta carrera y no puedo, constantemente llega una devaluación a mi persona recordándome que no puedo. Entonces ese sentimiento de minusvalía llega constantemente cuando yo no me siento suficiente. ¿Por qué? Porque con la culpa, recuerden que estoy afectando mi estima y la idea es no afectar la estima. Ahora, racionalizo, no sé si les ha pasado muchas veces que alguien los confronta con una situación en el pasado y ustedes se ponen a la defensiva o se van mucho a razonar. No, es que yo hice esto porque eso era lo mejor en este momento, pero como que se están defendiendo de la conducta que hicieron. Oye, como que no saludaste a Mireya, ¿no? Supongamos, no saludaste a Mireya. No, para nada, yo ni siquiera la vi. Cuando yo me pongo a la defensiva, realmente es porque siento una culpa, pero no quiero enfrentarla. Entonces estoy justificando muchas veces la conducta y me hago como que no me doy cuenta. Y ahí es un momento de detenerme. Cuando me pongo a la defensiva es una actitud combativa, estoy combatiendo como evadiendo. Y es importante, digo, realmente es importante que evaluemos todas las culpas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se trata de lograr una integridad, se trata de darme cuenta cómo voy a vivir mejor y de mejor manera. Ahora, me resulta difícil y penoso recordar o examinar las situaciones. La verdad es que sí es difícil. Yo la verdad cuando estuve viendo este tema que les quería compartir, recordé muchísimo y entendí muchos eventos de mi vida con los cuales sí me arrepiento y me siento culpable. Más al ratito se los voy a compartir, pero es bonito cuando tú dices, bueno, la verdad sí me resulta difícil y penoso recordar o examinar ciertas situaciones, porque la culpa me sirve también para protegerme. Muchas veces tengo una corazonada muy grande, hagan de cuenta, un mecanismo de defensa que es, hago como si nada pasa, pongo una barrera para que nadie vea mi vulnerabilidad, para que nadie descubra que soy frágil, para que nadie descubra que me duele cierta situación y para que no vean que sufro. Entonces sí es difícil porque la culpa muchas veces me sirve para protegerme. Soy muy severo conmigo, eso también pasa, que me enjuicio muy difícil y además tengo una necesidad. En el fondo, cuando yo vivo con muchas culpas, con muchas conductas inadecuadas, es porque hay una necesidad de qué. Cuando yo escribo, tengo necesidad de afecto, tengo necesidad de amor, tengo necesidad de cariño. A veces tenemos necesidad de dolor, de sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida me he sentido que todo ha funcionado a través del dolor. Cuando yo descubro que tengo muchas necesidades y la verdad es un regalo que yo me siento a escribir, tengo necesidad de qué? A veces sale la envidia, a veces sale el miedo, o sea, hay muchas necesidades que tenemos de sentir, por ejemplo, esa falta de cariño. La única que se puede dar ese cariño soy yo, pero ¿qué creen? Que a veces no sabemos cómo dárnoslo. También nos sentimos, cuando siento culpa, siento rechazo de los demás. Muchas veces ese rechazo no es que la gente me rechace, sino es el mismo rechazo que yo tengo hacia mí. Y ese rechazo me hace tener una conducta de hostigamiento, de hostilidad, de defensa, de que me siento a la defensiva, siento que me están insultando, siento que me están gritando, siento que no es bueno que yo sea como soy y constantemente me estoy culpando, constantemente me estoy regañando y constantemente me estoy lastimando. Mil gracias, Almita, por avisarme. Bueno, ahora también es los contactos. El contacto muchas veces desde la culpa, a mí no me gusta sentir el contacto porque me siento
muchas veces, si a mí no me abrazaron, a mí no me tocaron, a mí no me acariciaron, el tener contacto me hace sentir mal. Entonces, cuando alguien me quiere abrazar, yo ahí digo no, porque una persona que me abraza es invasiva, algo quiere, porque no estoy acostumbrada a esa situación, al abrazo, al contacto. También dentro de la logoterapia quiero aclararles algo bien bonito. Muchas veces, ahorita al hablar de la culpa, estoy hablando de las creencias y de los introyectos. En la logoterapia hablamos del deber ser, pero el deber ser significa cómo voy a ser mejor persona. El deber ser mejor persona, el deber ser de ser mejor hermana, el deber ser de ser mejor esposa, el deber ser de ser mejor amiga. El deber ser en la logoterapia es cómo voy a dar algo más de mí. Y es una diferencia grandísima porque nosotros nacemos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y tenemos muchos introyectos. Y aquí en la psicología llevamos el introyecto del deber ser. Debes de ser buena madre, debes de ser buena amiga, debes de ser buena hermana, debes de ser buen estudiante, debes de ser buena emprendedora, debes de ser buena hija, debes de ser buena prima, debes de ser buena persona. O debes de estudiar, debes de terminar una carrera, debes de trabajar para tener ingresos y muchas veces el deber ser está introyectado porque debemos ser mejores personas. Yo lo manejo así. Cuando yo lo cambio a quiero ser mejor, quiero ser mejor hermana, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor hija, quiero ser mejor vendedora, quiero ser mejor empresaria, o sea, yo ya estoy decidiendo lo que yo quiero para mí, para trascender en la vida de otra manera y no estar en la frustración de lo que debo de ser, sino en lo que yo quiero hacer. Pero desde la logoterapia, cuando yo tengo claro hacia dónde quiero llegar, qué lugar ocupar en la vida de las personas, cómo ser mejor persona en todo momento, el deber ser lo voy a manifestar de otra manera muy, muy diferente. El deber ser lo voy a llevar a la integración de cómo comportarme de una mejor manera. El deber ser lo voy a introyectar conmigo de cómo dar siempre lo mejor de mí, pero no para hacer lo que la sociedad me pide, sino para que yo crezca. Entonces, esa es la diferencia. Todos vamos a querer estar en el deber ser porque es una posición que nos impone a nosotros cómo tenemos que ser constantemente como personas. Cuando yo estoy en el deber ser de lo que yo realmente quiero, como dejar esa huella en cada uno de ustedes, como dejar esa huella en cada uno de mis hijos, como dejar esa huella en cada uno de mis hermanos, como dejar esa huella como maestra. ¿Ven la diferencia? Cuando yo decido estar en el deber ser, porque yo decido que eso me va a llevar a una satisfacción, porque yo decido que tengo la capacidad de dejar esa huella en cada persona, porque yo decido que tengo la valía y la integridad, porque yo creo que cuando coordino y empatizo lo que quiero, lo que pienso y lo que hago, realmente están en una concordancia, eso me puede llevar a un deber ser pleno, a un deber ser sin sacrificio, a un deber ser que salga de mí con esa energía, con esas ganas de salir adelante y con ese introyecto de que yo puedo y quiero ser mejor persona. Entonces, cada conducta que nosotros vamos a tener es analizarla, cómo voy a ser mejor a través de analizar todas estas culpas, de analizar todos estos eventos que he tenido a lo largo de mi vida. Ahora, fíjense, cuando nosotros analizamos una culpa, y yo les voy a contar una experiencia mía, es que hay que analizar ese contexto en el cual estamos, una situación en la que yo me pueda sentir muy, muy abrumada, es decir, cómo vivía yo en ese momento, qué recursos yo tenía en ese momento. Y algo que es bien importante, ¿por qué esa persona, o sea, yo reaccionó de esa manera? Algo que a mí me hizo darme cuenta en esto que les estoy contando de la culpa
Yo a los 25 años, algunos que me conocen ya lo saben, le aventé una cubetada de agua a una persona, a un señor que medía 1,80, que era un vecino mío. Cuando yo me pongo a analizar, bueno, ¿por qué le aventé la cubetada de agua a esta persona? Resulta que él se pone a trapear todas las escaleras del edificio y yo vivía en la planta baja. En el momento que llovía en ese departamento se inundaba porque como que estaba chueco, estaba desnivelado el edificio. Pero yo sentí que el Señor lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque yo vivía en la frustración, porque yo vivía en el enojo, porque yo estaba tan enojada con el mundo, con la sociedad, que yo pensaba que la gente lo hacía para atacarme, para dañarme a mí. Entonces, cuando yo evalué, a ver, ese señor barrió las escaleras con la intención de tener el edificio limpio. Yo llego de ir por mi hija a la escuela, me tenía que ir a trabajar, llego con mis niñas chiquitas y veo mi departamento lleno de lodo. Yo había dejado mi departamento impecable para poderme ir a trabajar. A mí me dio mucha frustración, mucho coraje. ¿Por qué? Porque así me vivía. Yo me vivía con el enojo constante, con un enojo, con una rabia y culpaba a toda la gente de todo lo que a mí me pasaba. Cuando yo me doy cuenta que mi departamento está inundado, lleno de tierra, lleno de mugre, yo me salí muy enojada, le reclamé al señor y el señor me dijo, pues alguien tiene que limpiar el edificio. Pues yo como vivía en la planta baja, a mí no me afectaba que estuviera sucio. Le dije, pero vas a ver, un día que tú te vayas, yo te voy a inundar tu departamento para que sientas lo que yo siento. Y nada más de imaginarme que él vivía en un segundo piso y decir, qué flojera estar subiendo cubeta tras cubeta a su departamento cuando él no esté. Entonces, ¿qué hice? Agarré una cubeta, la llené de agua y se la eché al señor. En ese momento yo me sentí bien chingona, en ese momento sentí que me defendí, pero lo que me sorprendió muchísimo, y de verdad se los digo, se los confieso, me sorprendió muchísimo que el señor fue a levantar un acta para ampararse y si le pasaba algo era culpa mía. Cuando yo me enteré de eso dije, no puede ser, o sea, si no soy una asesina. Pero ahí me di cuenta cómo estaba yo viviendo, el nivel de agresión que yo tenía hacia el medio, hacia la vida, hacia la gente. Y eso fue un parteaguas para mí, para darme cuenta, estoy mal. Pero cuando yo analicé el por qué esa chavita de 25 años se sentía tan agredida, lo único que necesitaba yo era atención, lo único que necesitaba era aprobación, lo único que necesitaba es que me vieran. ¿Por qué? Porque yo era bien trabajadora, yo era una persona entregada a la educación de mis hijas, era una persona entregada al trabajo, a generar dinero, me casé muy chica de 17 años, entonces ¿yo qué quería? Aprobación, validación, cariño, afecto, reconocimiento, pero nadie me lo iba a dar más que yo misma. Cuando yo empiezo a ver a esa joven de 25 años y empiezo a reconocerla, empiezo a amarla, empiezo a admirarla, entonces entiendo perfectamente la conducta que tuvo en ese momento. Y cuando ustedes analizan el por qué actuamos, por ejemplo, un aborto, cuando muchas veces abortamos o abortan las personas cuando no tienen posibilidades económicas, porque sienten que no van a poder, porque no conocen al papá, porque no saben ni quién fue el papá, por muchas situaciones. Entonces, cuando yo me pongo en el momento de esa persona, me pongo a ver cuál fue su contexto, cómo vivía en ese momento la persona, cómo estaba viviendo yo en ese momento para haber decidido eso que decidí. Ya no me voy a lastimar, simplemente voy a comprender a esa niña lastimada, a esa persona, a ese hombre. Voy a entender el por qué actuó así. Por ejemplo, muchos jóvenes viven con la culpa de que cambiaron de carrera. Cuando yo entiendo el contexto, ¿por qué cambié de carrera?
Muchas veces vivimos con la culpa porque no fuimos buenas madres, porque trabajamos muchísimo, no tuvimos tiempo para nuestros hijos. También hay que entender ese contexto, que tal vez en ese momento teníamos que pagar la casa, tal vez teníamos que pagar las deudas, tal vez queríamos que nuestros hijos fueran en la escuela de paga, tal vez teníamos muchas necesidades económicas porque yo tuve carencias económicas, entonces yo digo, yo no quiero que mis hijos tengan esas carencias económicas. Entonces, cuando yo empiezo a analizar, entender desde dónde yo actué, porque trabajé mucho, porque no les di abrazos a mis hijos, porque no les di cariño a mis hijos, voy a revisar constantemente el contexto que tengo. ¿Para qué? Para no evaluarme tan fuerte. Hay muchas ganancias que yo puedo tener cuando descubro desde dónde actué. Es un regalo maravilloso que yo pueda darme cuenta que yo no tengo la culpa, que yo en ese momento hice lo mejor que pude, que en ese momento era la mejor decisión que yo podía tener. ¿Por qué? Porque vivía en el enojo, porque vivía en la carencia económica, porque no tenía los recursos suficientes para salir adelante, porque no tenía la madurez suficiente para salir adelante. Y en ese momento era una mujer desbocada, era una mujer que realmente no sabía cómo enfrentar ese enojo, ni siquiera me daba cuenta el por qué yo actuaba de esa manera. Entonces, cuando nosotros analizamos cada culpa que tenemos, pero desde esa comprensión, eso es lo que quiero que hagamos, tener esa mirada, mirar ese contexto, cómo vivía en esa situación, cómo realmente estaba actuando en ese momento y darme cuenta qué recursos emocionales yo tenía. Es un regalo para mí poder hacerlo. María Cárdenas, gracias Angie, fuiste parte importante para que yo superara mi culpa. Me da muchísimo gusto, Olguita, que realmente te hayas dado cuenta, y la verdad es que es un camino y es un proceso bien bonito cuando nosotros descubrimos que realmente no somos culpables, que realmente asumimos que en ese momento era lo mejor que podíamos hacer, era lo mejor que podíamos, la mejor respuesta que podíamos dar en ese momento. Entonces, cuando yo entiendo a esa mujer, a ese hombre, que era lo mejor que podía tener en ese momento, es el mejor regalo que yo puedo hacer por mí. Entonces, hablar de la culpa, es hablar de esa comprensión, de ese amor, de que hay muchas situaciones. Es que yo no fui un padre cariñoso. Muchos hombres dicen, los considero cactus, porque dicen, es que no me gusta que mi esposa me abrace, no me gusta que mi hijo me abrace, me incomoda. ¿Por qué? Porque fueron personas que no fueron amadas, no fueron acariciadas. Entonces la caricia me va a hacer algo, ¿no? Alerta, alerta, alerta. No, pero digo, realmente hay que permitirse, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos guardadas, tenemos reprimidas, y la idea es entrarle, porque hay muchas cosas que no pueden ser así, no es normal a veces no fluir. ¿Y cómo se detona la culpa cuando no fluye? En la logoterapia también hablamos de la culpa real, que es cuando yo realmente hice algo con intención de hacerle daño a alguien. Hablamos también de la culpa neurótica, que es, por ejemplo, cuando yo trabajé muchísimo y no le di a mis hijos el suficiente tiempo para convivir con ellos, porque para mí era más importante pagar la casa, pagar las deudas, tenerlos en colegio de paga, que estar con ellos. Entonces, cuando uno crece, uno dice, chíngale, casi no estuve con mis hijos, y es una culpa neurótica, que yo jamás lo hice con esa intención. Realmente para mí era una situación importante tener esa economía para cubrir los gastos, y existe una culpa existencial cuando no hice algo que pude haber hecho. Por ejemplo, cuando yo tenía la oportunidad de estudiar en una universidad y no lo hice, ahí viene la culpa existencial. Cuando yo tuve la oportunidad de casarme, pero no lo hice porque dijo, ay no, no me sentía preparada emocionalmente, y entonces ya no me casé con esa persona, y nunca me caso por estar con el luto de que ya no me casé con esa persona. Esa es una culpa existencial. Alma Pérez dice, ¿cómo sanar una culpa cuando se atropella a alguien por accidente? Fíjate que aquí es muy
importante, es por un accidente, jamás, eso es alguna situación inevitable. Pero aquí voy a hablar de cómo redimir. Es una situación muy, muy fuerte donde hay que hacer un trabajo profundo para no cargar con eso. Porque muchas veces cuando cargamos con esa culpa, cuando tú atropellas a alguien, imagínate que tú vas por la vida, te distraes, porque es una distracción del otro y de tu parte, o sea, es una situación de dos. Es cómo estaba yo viviendo en ese momento. ¿Cómo fue que yo estaba viviendo en ese momento que no tuve el tiempo de frenar a tiempo? Algo pasaba, porque cuando tú te das cuenta, si imagínate está tu mamá en el hospital, tienes una preocupación económica, tienes una preocupación de salud, tienes una preocupación laboral, algo pasaba en ti en ese momento que no tuviste la oportunidad del reflejo de poder frenar a tiempo. O muchas veces puede ser circunstancial, que en ese momento a alguien que el otro no se fija, se pasa el alto y se topa contigo. Entonces hay que analizar muy bien si fue por tu culpa, porque tú ibas distraído, pero porque tú traías tus propias preocupaciones, o fue porque el otro se pasó el alto y no te dio tiempo de frenar. Aquí es que las cosas que nos pasan porque tienen que pasar. Y cuando yo descubro el para qué pasan esas situaciones, es una situación muy fuerte que a mí me pasó. A mí me pasó con una persona que estaba tirada en el suelo, estaba un borracho tirado, y yo di la vuelta, yo no lo vi, pero sentí el cuerpo, o sea, sentí que algo aplasté con las llantas. Cuando volteo al retrovisor y veo un bulto tirado, y veo que era un señor porque toda la gente se acercó, obviamente yo tenía como 28 años, estaba muy jovencita. Para mí fue una culpa que viví por muchos años, pero cuando yo tuve la capacidad de entender, a ver, la altura en la que yo iba en el coche no me dio la oportunidad de fijarme que era una persona que estaba ahí porque ni siquiera la vi. Fue la llanta la que me hizo reaccionar de que algo había pisado. Jamás me imaginé que era una persona. Cuando yo relacioné, nunca lo vi, no fue a propósito. ¿Cómo me quité la culpa? Cuando me hice consciente, no lo vi. ¿Cómo la quité? Me hice consciente de que si yo lo hubiera visto y lo hubiera atropellado, me hubiera pasado la llanta por ahí, entonces sí iba a existir una culpa, pero fue una situación inesperada, una circunstancia que yo no esperaba y era una circunstancia que yo no buscaba, nunca busqué. ¿Por qué? Porque no fue intencional el que yo pasara la llanta del coche por encima del señor. El señor estaba alcoholizado. Y fue cuando aprendí a soltarlo, ver mi situación, cómo estaba yo en ese momento, ver la situación del otro señor, que era un señor que estaba totalmente borracho, que realmente había perdido el conocimiento de borracho y que no era mi culpa, porque no fue un acto a propósito. Pero en este caso, cuando tú atropellas a alguien, sí es cuestionarme cómo estaba yo viviendo y cómo fue que el otro, si se pasó el alto por alguna situación. Entonces, ¿cómo voy a pedir perdón a la persona? Voy a pedirme a mi perdón y eso me va a servir para estar más atenta en la vida. Pero sí es un tema, depende de cómo haya sido, si se murió la persona, si no se murió la persona. O sea, hay mucho que rascarle y sobre todo hay que hacer una conciliación conmigo. Y ahí yo llamo que voy a redimir a la persona. ¿Cómo? Voy a hacer un acto diferente de mi vida. Voy a ser una persona diferente a partir de esa situación. Y eso me va a llevar a un equilibrio emocional y me va a llevar a un equilibrio existencial donde yo voy a redimir esa culpa por decidir ser mejor persona o por decidir ser mejor esposo, por decidir ser mejor hermano,
por decidir ser mejor profesionista, o sea, voy a hacer algo por esa persona. También hay una culpa que yo tenía de una situación y ¿saben cómo lo redimí? Dejando de decidir ya no fumar. Llevo 10 años sin fumar y realmente eso lo hago, o sea, constantemente ahora digo, doy gracias a Dios que ya no fumo, que ya no se me antoja el cigarro, porque fumaba, no muchísimo, pero digo, bueno, ¿cómo voy a reparar ese acto dejando de fumar? Y eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces doy algo a cambio de algo. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Ahora, cuando yo entiendo desde dónde lo hice, desde dónde la persona lo atropelló, pues porque iba distraída, porque el otro se me aventó, son muchas circunstancias. Puedo verme con cariño, puedo verme con amor. También hay que voy a tener un desarrollo mi propio concepto de la situación. Sí, dice Almita, yo creo forzosamente necesita terapia porque murió el niño. Sí, la verdad es que sí es esa situación, pero es que cuando uno encuentra cómo voy a redimir esa situación, llegas a una tranquilidad y llegas a una paz emocional, porque muchas veces es de dos, es circunstancial y es también yo cómo estaba viviendo en ese momento de mi vida para haber enfrentado esa situación, ¿no? Porque también esa culpa la podemos atraer por años, la podemos cargar por años y eso me frena mi desarrollo existencial y me hace vivir en depresión, me hace vivir en sufrimiento constante y la verdad es que no vale la pena. Bastante tiene la persona que sufrió, la familia del niño, que ellos sufrieron como para que tú también estés sufriendo. Al contrario, yo invito a esta persona que se abrace con amor, con humildad y que se tenga mucha paciencia. Luego ahora, cuando yo entiendo desde dónde lo hice y vamos a tener un desarrollo para tener nuestro propio concepto de la situación que yo estoy teniendo y darme cuenta cuál es mi personalidad. ¿Cuál es mi personalidad? Cuando yo descubro si mi personalidad es yo primero reacciono y después razono. Imagínense lo fuerte que es para mí darme cuenta que primero reacciono y después razono. Entonces, cuando yo desarrollo mi propio concepto, pienso en mi situación y pienso en mi carácter, en mi temperamento, analizo desde dónde me estoy culpando por mí o por los demás, porque muchas veces me culpo porque mi mamá me dijo que tenía que ser la mejor hermana y que me dejara de ver. Muchas veces eso me hicieron creer, es un ejemplo, ¿no? Porque hay que checar esos introyectos y esas creencias que tengo de nuestros papás. Entonces, cuando yo me detengo a decir, a ver, dice la sociedad, por ejemplo, en este caso de Almita, que dicen, hubo un niño muerto en un accidente porque fue un atropellamiento. Bueno, ok. Cuando yo analizo desde dónde yo me siento culpable, si yo estaba borracho, eso tiene que ver, si yo estaba consciente, si yo tenía un problema, o sea, es que analizar desde dónde me siento culpable. Cuando yo decido, a ver, en ese momento no tuve la oportunidad de frenarme porque el carro no me respondió, porque fue un accidente. A un paciente le pasó que atropelló a su hijo, a su propio hijo, cuando se echó de reversa. El trabajo fue hermoso cuando él se dio cuenta que sí fue un accidente, que jamás en su pleno juicio lo hubiera hecho. Cuando él redimió esa culpa, cuando él trascendió a ser una mejor persona y empezó a cambiar toda su vida. Gracias a ese suceso, él cambió totalmente, pero ya no vivió en la culpa, porque eso es lo más importante. No tengo por qué vivir en la culpa. Realmente tengo que analizar la culpa, acariciar la situación, darme cuenta que algo pasaba en mí y que esto lo puedo trascender. Entonces eso nos puede llevar a ser mejores personas. Ahora tratamos de aprender de esas conductas. Eso es lo que me lleva a la culpa. Que cómo voy a tratar, después de que analicé la situación, cómo voy a tratar de aprender a partir de esa situación. Otra de las cosas, voy a evaluar mi conducta como si fuera la del otro. ¿Para qué? Para que yo ya no tenga tanto juicio. Por ejemplo, si yo estoy arrepentida porque tuve un aborto, voy a tratarme y evaluar esa conducta como si no fuera la mía, como si fuera la de una amiga.
Y eso me va a llevar a tener más conciencia, eso me va a llevar a sentirme y a vibrarme de diferente manera. Cuando yo visualizo esa situación como si fuera mi hermana, como si fuera mi papá, como si fuera mi mamá, como si fuera, o sea, ¿para qué? Para que el juicio no sea tan grande conmigo misma. Ahora, cuando yo recuerdo las circunstancias, el contexto y las opciones que según yo percibía en ese momento, o sea, cuando yo tengo para reparar esa culpa, voy a recordar la circunstancia, el momento, cómo estaba vestida, cómo era mi economía, cómo era mi vida, cómo vivía en desacuerdo, cómo estaba enojada, cómo estaba frustrada. Cuando yo realmente me pongo a revisar el contexto en el que yo percibía ese momento, es cuando les expliqué lo que a mí me pasó con lo de la cubeta con agua. Eso, cuando a mí me hizo entender ese contexto en el que yo vivía, ahí trato de comprender el por qué actué así. No saben lo hermoso que fue para mí darme cuenta que lo único que yo quería era amor, que lo único que yo necesitaba era reconocimiento y que yo, o sea, no sabía cómo dármelo. Yo quería recibirlo del exterior, yo quería que la gente me viera, yo quería que la gente me reconociera, pero ¿qué creen? Nadie puede, ni quiere, ni sabe cómo necesito el amor, cómo necesito el reconocimiento, más que yo. Soy la única persona que puedo darme cuenta cómo puedo darme algo mejor para mí, cómo me puedo dar el amor, el afecto, el cariño, el reconocimiento. Cuando yo estoy esperando del medio, me frustro más porque la gente no sabe cómo hacerlo. Entonces hay que pensar en una situación y yo los invito a que ustedes en este momento evalúen qué situación quisieran sanar, porque la verdad es que vale muchísimo la pena que yo evalúe la situación que estoy teniendo en este momento, si yo me siento culpable de lo que sea. Es bonito poder darme cuenta que vale la pena que yo sane la culpa. Ahora, si ustedes contestan, si yo no me sintiera culpable, ¿cómo viviría? Si yo no me sintiera culpable, me sentiría más íntegra. Si yo no me sintiera culpable, me sentiría más feliz. Si yo no me sintiera culpable, crecería más. Si yo no me sintiera culpable, cuando ustedes empiezan a contestar esta frase, si yo no me sintiera culpable, ustedes contesten 10 respuestas y van a ver el regalo de vida que van a tener. Crecerían más, serían más abundantes, más plenos, más seguros, más íntegros, más felices, porque a veces nos acostumbramos a vivir en la victimez. Entonces es bonito poder darme cuenta qué estoy haciendo para cargar la culpa. Vale la pena que yo le entre ese sentimiento, vale la pena que yo haga una introspección conmigo, vale la pena que cuando yo empiezo a contestar, si yo no me sintiera culpable, la idea es que yo llegue al sentimiento, que yo descubra que hay un dolor, que yo descubra que hay una fractura dentro de mí, que yo descubra que hay muchos miedos, que hay muchas dudas y muchas culpas profundas que a veces no las vemos. Yo cuando empecé a analizar este tema fue cuando llegué a darme cuenta del señor atropellado, ya ni me acordaba. Lo trabajé también que ya no me acordaba, porque digo, realmente hay un regalo que yo puedo hacer con las culpas. Las voy a escribir todas las culpas que tengo, las voy a contactar y las voy a poner dentro de un globo. Al ponerlas escribo en un papelito todas las culpas que tengo a través de toda mi vida. Y cuando yo las analizo, las contacto y decido que eso hice y fue lo mejor que pude haber hecho, voy a meter esos papelitos en un globo y voy a dejar irse el globo. Voy a comprar un globo, voy a amarrar en el hilito esos papelitos y dejo ir el globo. ¿Para qué? Para que esa culpa ya no la siga cargando. No vale la pena que yo quiera seguir cargando una culpa cuando yo la decido trabajar, decido enfrentarme, decido aliarme con esa culpa y decido contactar con esos miedos, con esas dudas, con esas culpas profundas para que yo pueda descubrir cómo voy a acrecentar mi autoestima, cómo voy a llegar a ser una persona íntegra y para
Cuando yo ya hice trabajo, puedo pasar al siguiente paso, que es llegar a la integridad personal. Entonces yo los invito a que cierren sus ojos, inhalen y exhalen y que piensen en 3 culpas que sientan importantes ustedes, grandes, o que sientan que les quitan la paz. Piensen, dense esa oportunidad de contactar con 3 culpas que sienten que les quitan la paz. Inhalo y visualizo mi corazón dañado, que no avanza, que me impide ser plena. Contacto con 3 situaciones con las cuales yo me sienta culpable para trabajarlas, porque de verdad vale la pena trabajarlas. Vale la pena soltarlas, vale la pena aceptarlas. Espero que ya tengan esas 3 culpas y los invito a tener esa introspección, a visualizar su temperamento, la situación en la que estaban, sus recursos que tenían emocionales, económicos y sociales. Cómo vivían para haber reaccionado de esa manera, cómo vivían para hacer esa situación en su vida. Comprendan a esa persona, compréndanla en la etapa que vivía, compréndanla y chequen y descubran qué necesitaba en ese momento, cuáles eran mis carencias afectivas. Descubran qué carencias económicas tenían, qué carencias afectivas tenían, qué carencias emocionales, qué carencias espirituales. Tal vez no tenían los recursos suficientes como para enfrentar esa situación. Y abrácense con el corazón en la mano. Abrácense con ternura. Abrácense con amor. Y va a ser un regalo que ustedes descubran el gran ser humano que pueden ser para llegar a ser unas personas íntegras y tener integridad personal, usando los valores que ahora tienen, porque antes no tenían esos valores, antes no tenían esa capacidad de análisis, antes no tenían esa capacidad de respuesta, pero ahora sí la tenemos. Ahora podemos entrarle teniendo confianza, una autoconfianza. Y ahora voy a descubrir que si sigo y si siento ser una persona integrada, cuando yo descubro que me cuido, ser íntegra, ser una persona íntegra, ¿qué significa para ustedes? Ser una persona íntegra, ¿qué significa? Cuando yo ya trabajé esas culpas. Ser una persona íntegra quiere decir cuando me cuido, cuando me amo, cuando me respeto, cuando me dignifico. Ser íntegra es ser feliz. Ser íntegra es ser plena. Ser íntegra es ser amada, sentirme amada. Ser íntegra es sentirme reconocida como persona. Ser íntegra es vivir en equilibrio. Ser íntegra es vivir en paz emocional. Ser íntegra es vivir con el corazón en la mano limpio, con buenos pensamientos, dejando de criticar, dejando de juzgar, dejando de evaluarme constantemente desde la negatividad. Pues yo los invito a que realmente, cuando yo descubro qué es lo que significa ser una persona íntegra, y pongo muchas características: vivir en plenitud, vivir en el amor, vivir en la abundancia emocional, vivir en la espiritualidad, vivir en la congruencia, vivir en la constancia, vivir en la disciplina. Realmente me voy a abrazar, me voy a reconocer y después voy a redimir con otra persona. Si yo hice algún acto que ofendió mucho a una persona, voy a ser una mejor persona. Fíjense que ahorita, cuando yo atropellé a una persona, cuando
aplasté a la persona que estaba en el piso, yo empecé a ir a los asilos de ancianos y fue una experiencia hermosa poder ir con los viejitos, porque les festejábamos su cumpleaños. Fue una experiencia hermosa porque les llevábamos de comer, jugábamos dominó, jugábamos juegos de mesa y de esa manera redimí ese acto que yo tuve con una persona que no conocía, que nunca la conocí, pero de esa manera yo redimí esa culpa que sentía. Y fue algo maravilloso, una experiencia maravillosa, porque hasta me llevaba a mis alumnas para que fuéramos con los viejitos a jugar, a festejarles su cumpleaños, y íbamos con personas que no tenían familia. Entonces era súper padre darnos cuenta que podíamos apoyar de esa manera a muchas personas. Entonces ahí voy a buscar la integridad, voy a buscar redimir, y el objetivo de este tema es tener un concepto de mí mismo resistente y positivo y mantenerlo más allá de la aprobación y de la desaprobación de cualquier persona o de cualquier situación. Ese es un regalo para cada uno de ustedes si aprenden a que la culpa realmente la puedo redimir. La culpa la voy a transformar. La culpa la voy a hacer parte de mi vida, pero con otra visión, con otra mirada, no desde el juicio, sino desde el amor. Los invito a que toquen su corazón, reconozcan ese dolor y lo trasciendan. Eso es vivir a través de la logoterapia, trascender las situaciones que estoy teniendo en cada minuto de mi vida. En cada situación que yo me sienta que estuve mal, voy a redimir esa culpa. Y es un regalo maravilloso que puedan darse ese tiempo para ustedes, tener esa introspección con ustedes mismos y trascender la culpa. Le mando muchos besos a Cipatli, Vivir en Paz, Marilu Alarcón, qué gran tema, muy profundo, gracias Angie, Betty Posadas, te mando un abrazo, Blanca Anguiano, Luz María Sánchez, te quiero amiga, Almita, yo creo te mando muchos besos, a Adi Vargas, a Magda Flores, a Gaby Peña, les mando muchos saludos, a Humberto Vadillo, te quiero hermano, gracias por estar conmigo cada viernes, cada jueves, Marcela, bendiciones hermosa, gracias por compartir, Dios te proteja, siempre eres un gran ser humano, ustedes también, les agradezco muchísimo que compartan los programas, les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo cada jueves y les agradezco de corazón que sigan en este camino de vida que realmente vale mucho la pena estar viviendo a través de la distancia, de ese amor, de esa integridad. Gracias por compartir, gracias por meterse a mi canal de YouTube, gracias por darle me gusta, gracias por suscribirse a mi canal y sobre todo gracias por existir en mi camino de vida. Les mando muchísimos besos. Olga Méndez, te abrazo a la distancia hermosa, ya te extrañaba, me da mucho gusto que estés aquí. Cipatli, te mando muchos besos. Rosa Naya, te mando muchos besos. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta luego. Bye.